Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. En este capítulo, Marta Gallardo charla con José Manuel de la Chica sobre los principales bulos y riesgos de la inteligencia artificial y de cómo hacer un uso inteligente y responsable de esta tecnología. José Manuel de la Chica, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí un día más. Encantados estamos nosotros y es un lujo, así que para nosotros es una alegría y además queremos hacerlo hablando de inteligencia artificial. Vamos a hacerlo desde un punto de vista eminentemente práctico. Sí. Y es que yo creo que a nadie se le escapa que estamos todo el día recibiendo información, leyendo información y desinformación a veces sobre inteligencia artificial. Mucha de esta información nos llega a través de redes sociales y la verdad es que al final las personas, como es habitual, vamos por detrás de la tecnología. Sí. La tecnología y estas tecnologías tan disruptivas avanzan a toda velocidad y nosotros, tanto en formación como en manejo, vamos muy por detrás. Así que, si te parece, vamos a tratar de ser muy prácticos y de ofrecer, ¿por qué no?, a las personas que nos puedan estar viendo algunos consejos al final que les puedan ser útiles. Fenomenal. Pues José Manuel, vamos a empezar si quieres y si te parece por este tema, por el de la desinformación. Sí. ¿Cuáles son los principales bulos que hay sobre inteligencia artificial, circulando por ahí? ¿Y cuáles son los que más te preocupan a ti? Los más perjudiciales. Yo creo que al final son bulos, son casi mitos que se crean alrededor de la inteligencia artificial. Son como falsas creencias que muchas veces tienen una base real, o sea, no son completamente mentiras, pero que muchas veces se sobresimplifican, no se desdibujan y eso hacen que tengamos ideas preconcebidas tan equivocadas. O que generen miedos, ¿no? Eso es, porque al final todo lo que acaba vendiendo siempre es el gran titular, la frase súper simplificada que quiere hacer ruido, que quiere generar impacto, el clickbait, pero que luego cuando rascas igual pues que tiene menos magia, es menos explosiva, pero normalmente es más realista, es más real. ¿Y nos podrías identificar algunos de estos bulos que ahora mismo circulan por ahí? Por ejemplo, yo creo que grandes bulos, el típico de la IA nos va a quitar el trabajo, o sea, que es como la patata caliente, la gran amenaza. Y casi todos los bulos tienen como una doble vertiente, una en la que, muy binaria, una en la que se afirma, oye, la IA va a quitarnos el trabajo, y otra en la que la IA no va a ser un peligro, o sea, la IA no va a quitar. Es un mix, o sea, algunos trabajos van a transformarse o van a desaparecer debido a la IA, pues oye, como hace un tiempo existían los ascensoristas y ahora no tiene sentido que haya alguien dentro del ascensor subiendo y bajando. Pero la mayoría de las veces lo que van a hacer es transformar determinadas tareas, determinadas funciones que ya no tiene sentido que lo haga una persona. Y eso no va a hacer que esas personas no tengan otra ocupación, al revés. Va a haber muchas cosas que hasta ahora no podían hacer o en la que no podían dedicar tiempo y en la que ahora van a poder desarrollar sus capacidades humanas. O sea, ese sería un primer bulo. Ese sería un primer bulo. El segundo, que yo creo que está haciendo mucho ruido, es el de la manipulación, la desinformación, como si las IA fueran un ente perverso que decide engañar al ser humano. Al final la IA no deja de ser una herramienta, entonces lo que posibilita es que quien antes ya tenía intención de manipular o de falsear, pues ahora tenga una capacidad más, utilizando deepfakes, vídeos generados por IA, fotos sintéticas. Es verdad que ofrece una capacidad extra para aquel que quiere tener quiere desinformar o quiere manipular, pues ahora tiene de una herramienta que antes no tenía, para que lo hace más viable. Pero también se están poniendo contramedidas. De hecho, muchas de las aplicaciones, por ejemplo, detectan cuando una imagen o cuando un vídeo ha sido generado por IA, con una marca de agua, incluso con un código que no es visible por el ser humano, pero que existe dentro del vídeo. O sea, sí que existe una señal de que ese vídeo, que esa imagen es falso. Yo creo que ese es otro bulo interesante. Es un bulo además importante de desmentir, porque algunas informaciones hemos leído últimamente que nos dicen que el 45% de las informaciones o de las noticias que leemos a través de la IA están manipuladas y que un 15% más o menos de la población menor de 25 años ya está leyendo noticias a través de la IA. Entonces esto es muy importante que lo sepamos. Ahí, y fíjate, incluso en estos dos datos, por ejemplo, sí que es verdad que cada vez el porcentaje de personas que se informan a través de la IA es mayor. O sea, yo creo que cada vez, y además si vemos las estadísticas de consumo de Google o de los portales web o de los medios tradicionales, van descendiendo, mientras que la mayoría de la gente entra a la información o accede a la información a través de la IA, o incluso utilizando los buscadores. Todos hemos visto que dentro de Google aparece ahora el modo IA, en el que ya no necesitas navegar hasta la página de origen, sino que te puedes informar utilizando el propio buscador.
Claro, eso no es malo per se, porque además es una tendencia creciente. O sea, si tenemos capacidad de entrar en todos los sitios a través de la IA, pues va a ser mucho más útil. El porcentaje del 15% es correcto, el del 45% tiene matices, porque el informe dice manipula. No es manipular, o sea, el 45% tiene inexactitudes, Ajá. Tiene errores, tiene fallos, tiene imprecisiones, a lo mejor sugiere una URL que es errónea, un dato que está equivocado. O sea, yo creo que el término manipular es como más grandilocuente, sí, pero no es real. No, pero sí que es verdad que el 45% tiene errores. Ajá. Errores, imprecisiones, inexactitudes, como lo queremos llamar. ¿Por qué? Porque la IA al final no deja de ser probabilística. Y esto es un tema súper importante. La IA funciona con probabilidades. No es todo, nada, sí, no, verdadero o falso. Tiene un porcentaje de verdad y un porcentaje de inexactitudes. Cada vez el porcentaje suele ser mayor, o sea, tendemos a ser el 99 y algo %, pero en ese 1% que queda en ese porcentaje, igual van las inexactitudes que son relevantes para la decisión que tenemos que tomar. Entonces, mientras que si tú y yo entramos los dos a una página de un periódico del New York Times, vamos a leer exactamente la misma información que se ha escrito una vez y se lee montones de veces, si tú y yo le hacemos la misma pregunta a una IA, tu respuesta y la mía va a ser diferente. Porque está construida en base a probabilidades y en base a tu actividad anterior y mi actividad anterior. Entonces, esa variabilidad es la que hace que las respuestas tengan inexactitudes. ¿Es recomendable entonces acudir siempre a la fuente de origen de la información? Eso es. Yo recomiendo siempre 3 pasos, que es verdad que luego en el día a día son complicados de seguir, pero recomiendo 3 pasos. Primero, que cada dato que se le diga a la IA, que cada dato que nos dé acompañe con su fuente, su URL de origen donde está ese dato recogido. O sea, pedirle las fuentes. Le pedimos las fuentes, Bien. Exactamente. Y además esto, un truco, podemos decirle a nuestra IA, la que utilicemos, que lo haga siempre por defecto, que lo memorice. Entonces, cada vez que nos dé un dato nos va a dar la fuente de dónde lo ha sacado. Uh-huh. Lo segundo, ir a la fuente, porque hay veces que nos da una URL, pero luego pinchamos y no lleva al sitio, o el sitio al que lleva no dice realmente esa información. O sea, punto 1, pide la fuente. Punto 2, chequea la fuente. Contrasta. Eso es, contrasta la fuente. Y tercero, y esto ya es café para muy cafeteros, pero yo lo recomiendo, por lo menos chequear en 2 más, en 1 o 2 más. ¿Y crees que la gente que quiere rapidez y quiere las cosas cuanto antes y a toda velocidad se va a molestar en hacer todo este chequeo y este contraste de la información que lee? Claro, ahí es donde es importante que apliquemos. Es totalmente. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. O sea, al final depende mucho de la criticidad que tenga la información. No es igual que yo le esté preguntando a la IA, ¿qué película puedo ver este fin de semana en el cine? Que le esté pidiendo que genere una cartera de inversión para mis fondos. Entonces, dependiendo de la relevancia, de la criticidad y lo importante que sea para mí lo que le estoy preguntando, uh-huh. Tengo que hacer un esfuerzo extra a la hora de validar que la información que me da es correcta. Porque además, y esto yo creo que es un tema también muy interesante y casi y es otro mito que tiene algo de verdad, la IA tiende siempre a agradarnos. O sea, la IA por defecto nunca tiende a llevarnos la contraria. ¿Por qué? Porque casi cualquier IA que consultemos es un producto de IA. ¿Y qué quieren los productos? Que los usemos, que el cliente esté satisfecho, que estemos contentos. Entonces, va a preferir, va a anteponer nuestra satisfacción como usuario a que el dato que nos esté dando sea 100% real. Creo que esto que estás comentando es una etiqueta de alarma que tenemos que tener todos en nuestra cabeza. Todos, y cuando digo todos es de todas las edades. Eso es. Para saber precisamente esto que tú estás diciendo, que toda la información que nos ofrece la IA es para agradarnos o para satisfacer lo que buscamos. Exacto. Por lo tanto, puede haber una parte que no sea, digamos, tan real o que esté tan ajustada a la realidad y a la verdad, ¿no? Que busquemos más información. Eso me parece importante y vamos a seguir poniendo encima de la mesa temas que nos preocupan, pero veamos también el lado positivo, porque te hemos escuchado muchas veces decir que la inteligencia artificial al final se puede convertir en un superpoder para las personas. Y a mí me gustaría que nos resumieras rápidamente cuáles serían los principales beneficios como instrumento para las personas, sean de la generación que sean. Pues yo creo que la IA al final no deja de ser una herramienta de productividad. El uso más directo es: quiero hacer más cosas, más deprisa y mejor. Si nos quedamos solo en eso, pues no deja de ser una herramienta, una palanca más que tampoco nos enriquece, nos hace crecer como seres humanos.
Pero más allá de la productividad, yo creo que nos da capacidades para aprender cosas que era imposible que aprendiéramos de otra manera y aprendiéramos de manera personalizada. Hasta ahora teníamos Internet, que era un sitio perfecto donde aprender, donde teníamos desde el sitio web de Stanford a tutoriales en YouTube para aprender a cocinar. O sea, podíamos acceder a mucha información. Pero no podíamos hacerla a medida, hacer que esa información se transformara en algo a medida de lo que nosotros necesitamos. Luego hay otro superpoder que nos da, que es trabajar con nuestra propia información, con nuestros propios recursos, conocer nuestro entorno. O sea, llevarlo a nuestra vida, a nuestro día a día real. Eso hace que los niños, por ejemplo, con mucha precaución, porque esto es otro tema interesante, puedan mejorar en el cómo aprenden, el cómo se relacionan. Incluso hay niños que pueden tener determinadas dificultades en las que la IA puede ayudarles. Los adultos, yo creo que a la hora de trabajar, desarrollar cualquier tipo de profesión o cambiar de profesión, pues la IA les va a ayudar mucho. Y luego incluso hay derivadas como, por ejemplo, la IA, por ejemplo, puede ser una aliada muy importante, por ejemplo, para problemas de soledad o de relación con otras personas. Es verdad que todo con mucho sentido común y con mucho sentido crítico. Porque siempre estamos hablando de personas hablando con máquinas. Que es verdad que en un momento determinado nos pueden ayudar a mejorar determinadas actitudes o habilidades humanas. Pero siempre recordando que son máquinas. Siempre recordando que son máquinas. Eso es muy importante que lo digamos aquí, porque efectivamente también hemos escuchado y hemos leído informaciones que apuntan a cómo la inteligencia artificial puede ser perjudicial o puede afectar a la salud mental. Y de hecho tenemos al propio CEO de OpenAI que recientemente nos decía que un mal uso de la IA puede provocar problemas de salud mental. Quizás son cosas que nos suenan de algo porque venimos asistiendo y viendo estudios, investigaciones en los últimos años sobre cómo el uso de redes sociales, por ejemplo, otras tecnologías, han afectado de manera negativa a la salud mental, sobre todo de los menores, ¿no? Sí. Pero cuéntanos tú, José Manuel, ¿qué tiene esto de cierto y cómo podemos cultivar hábitos saludables en el uso de la inteligencia artificial, para que las familias también lo sepan? Sí, eso es muy importante. Es verdad que, y esto es casi un sesgo que tenemos las personas, nuestra herramienta es la comunicación. De hecho, cuando empatizamos con otra persona o cuando creamos una relación es en base a la comunicación, lo que hablamos, cómo nos relacionamos con ella. Claro, el problema que tenemos a nivel de salud mental es que eso que antes solo hacíamos con personas, ahora lo hacemos también con máquinas. Y además son máquinas que están diseñadas, software que está diseñado para ser empático con nosotros, ser agradable, engancharnos. De hecho, recordar que casi cualquier chat que hablamos acaba con 2-3 preguntas para que la conversación continúe. O sea, yo le reto a la audiencia a que me diga alguien si ChatGPT o Perplexity le he dicho alguna vez. Eso que estás diciendo es una tontería. No te lo va a decir nunca. Va a decir, eso es una gran idea, me parece brillante, vamos a seguir profundizando. Porque incluso aunque le digas una aberración, una cosa... Sí, incluso en la manera en la que te lo va a contrastar, siempre es como muy polite, muy agradable, porque lo que quiere es construir una relación contigo. Claro, si solo llevamos a personas que tienen problemas de autoestima, de relación, de comunicación, pues encuentran que tienen a esa persona que les entiende y con la que están construyendo una relación que no es real. O sea, entre los que nos dedicamos porque no es una persona. No es una persona, claro. Es una máquina. Y de hecho yo reto, que además es una cosa que comento siempre, que es la primera vez que pasó esto fue en el año 66 con el primer chatbot, el chatbot Elisa. Y de hecho se llama, el efecto Elisa es cuando una persona cree que una máquina le está entendiendo. Pues eso lleva pasando desde los años 60. Desde el primer chatbot. ¿Por qué? Porque desde los años 60. Claro, es una derivación humana. Detrás de una IA solo hay software. No sienten, no tienen conciencia, son software. ¿Hemos aprendido algo de todo lo que hemos vivido en los últimos años con el uso de redes sociales, el uso de teléfonos con conexión a Internet para los menores? ¿O va a tener también que llegar un momento en el que un gobierno de turno llegue y prohíba el uso de la IA en menores? No sé qué filtros existen para que los menores estén protegidos y para que se haga un uso ético de esto. Hemos aprendido, pero es verdad que hay que ir un paso más allá. O sea, hasta ahora con Internet y sobre todo con las redes sociales y demás, siempre ha estado el debate de si los menores podrían acceder al móvil o cuánto tiempo tenían que tener el móvil. Sobre todo se peleaba por la atención. O sea, se decía que estábamos en la economía de la atención. Cuando un niño estaba en TikTok, aparte de estar minando la atención y la capacidad de enfocarse en algo, pues estaba dejando de hacer otras cosas. O sea, el objeto de pelea era la atención.
Ahora hacia lo que vamos es hacia la cognición y el aprendizaje. O sea, las IAs no solo pueden quitar esa atención, sino que además pueden minar la manera en la que aprendemos o nos desarrollamos. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. De hecho, antes apuntabas tú un estudio reciente del MIT, de investigadores del MIT, que contaban cómo el uso indiscriminado de la inteligencia artificial puede afectar a las capacidades cognitivas y a la función cerebral, ¿no? A la capacidad, pues, por ejemplo, del desarrollo del pensamiento crítico, de memorización. Hicieron un estudio muy interesante que creo que conoces bien, en diferentes grupos, ¿no? Con el uso y el no uso de la inteligencia artificial. Eso es. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto? Sí, lo podemos comentar. Se analizó el funcionamiento cerebral en dos grupos, uno que durante 4 meses utilizaba ChatGPT, y podía ser cualquier otra herramienta de IA, para resolver sus problemas, y otro que no lo utilizaba o que lo utilizaba al final. Primero pensaba, primero se organizaba y luego utilizaba ChatGPT. Entonces lo que se vio es que las conexiones cerebrales se iban reduciendo, o sea, la actividad cerebral se iba reduciendo. De los que usaban ChatGPT constantemente. Eso es, y sobre todo desde el principio. La clave está en el principio y luego podemos ahondar un poco en esto. ¿Por qué? Porque al final pasa como con cualquier músculo. O sea, si tú en lugar de coger algo le das a un botón y lo levantas, tu musculatura se va atrofiando y el cerebro no deja de ser más de lo mismo. O sea, al final es un músculo cognitivo. Pero sin embargo sí se vio que cuando pensamos al principio, es decir, no nos plantean un problema y lo que hacemos es pasárselo a ChatGPT, sino primero lo pensamos, lo razonamos, lo escribimos. De hecho, esto es súper importante, porque se vio que cuando se pasaba directamente a la IA el problema, ni siquiera tenían conciencia de lo que se había generado, de lo que habían escrito. No recordaban. No lo recordaban. Entonces, es súper importante primero pensar y luego, cuando ya hemos pensado, depurarlo y mejorarlo con la IA. Si la IA piensa por nosotros, nuestro cerebro se va a atrofiar. Se apaga. Dicho lo cual, esto es un estudio preliminar que todavía tiene que chequearse, está en preprinital, pero parece que apunta en la buena dirección, porque incluso los usuarios que lo utilizan muy asiduamente lo manifiestan este tipo de cosas. Lo notan, ¿no? Sí, que dejas un poco de pensar, de razonar y que se te olvidan las cosas, ¿no? Eso es, pero va a ser como cualquier cosa cuando si en vez de una IA fuera una persona que piensa por nosotros, nos pasaría lo mismo. O sea, seamos inteligentes, usemos la inteligencia artificial para reforzar, para corroborar, para revisar y para potenciar lo que hacemos, lo que nuestro cerebro hace, ¿no? Eso es, y si queremos estar a salvo de queremos estar a salvo de la IA, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras capacidades intelectuales, que son lo que nos hace diferente. O sea, una IA, hoy por hoy, nunca va a ser capaz de hacer lo que hace un cerebro humano. Ni de expresar emociones, ni de sentir. Ni ser creativo y analítico al mismo tiempo, ni ser consciente, ni ser empático de verdad, porque nosotros sí somos empáticos. Las IAs simulan empatía. La empatía, eso es. Vamos, si te parece, José Manuel, con una batería de preguntas rápidas con respuestas cortas para tratar de despejar algunas dudas. Mi primera pregunta, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a médicos, profesores o terapeutas? Porque es verdad que mucha gente recurre a la IA como si fuera su psicólogo. No les va a reemplazar, les va a ayudar, les va a dar superpoderes, como decíamos antes. De hecho, lo que va a hacer es que hagan mejor su trabajo y puedan liberar parte de ese tiempo para dedicarse a los pacientes. Perfecto. La IA lo sabe todo. La IA sabe solo aquello que algún humano ha aprendido antes. Hoy por hoy no es capaz de realizar experimentos por sí misma ni de aprender cosas que los humanos no supiéramos. Entonces, y no lo sabe todo. Y aunque lo supiera todo, no significa que las respuestas que nos vaya a dar siempre son ciertas, son probabilísticamente acertadas. Contrastemos y busquemos fuentes. Eso es. Perfecto. Dinos, José Manuel, ¿qué es y qué riesgo tiene el reward hacking? Esta es muy interesante. El reward hacking es trucar las cosas para conseguir una recompensa. Es como un niño, si a un niño le decimos, oye, te voy a dar un premio si sacas un 10 en el examen. Ese niño dice, oye, pues igual puedo copiar y lo trampeo para sacar un 10 y me quede la recompensa. Pero si le decimos al niño, oye, tú lo que tienes que hacer es aprender para sacar un 10. Sabe que lo importante es aprender, no sacar el 10. Cuando a la IA la centramos en el resultado de la métrica, no en la intención, lo que puede encontrar es caminos para trampearlo y entonces puede ser un problema. Por ejemplo, imagínate una IA que va buscando que le den likes en Internet. Sería capaz de decir cualquier barbaridad porque le den un like. Pero si nosotros le decimos, oye, lo importante no es un like, sino que generes una relación honesta y de engagement con los lectores,
aunque no te den un like, el enfoque va a ser distinto. El reward hacking es algo que tenemos que evitar. Atentos a esto, entonces. Eso es. ¿Qué regulaciones urgentes hacen falta para proteger a las personas de los riesgos de la IA y sobre todo a los menores? Pues en los menores es un debate constante porque aquí encaja también con las redes sociales, es un tema de acceso a la IA. En cuanto a las regulaciones, yo creo que en Europa estamos muy bien asegurados por la AI Act, o sea, porque al final están muy medidos los casos de uso. Sí que es verdad que se van complicando, las IAs cada vez son más potentes. De hecho, cada nuevo modelo de IA no es una versión, es una generación nueva. Y generaciones nuevas pues implican riesgos nuevos. Entonces yo creo que lo importante aquí es que la regulación se vaya adaptando a la complejidad y al potencial de verdad de la IA. Tenemos que ir terminando, pero no me gustaría hacerlo sin aprovecharnos un poquito más de ti y que nos ofrezcas unos breves consejos para familias. Yo te pregunto si pueden o deben los niños usar inteligencia artificial conectada a su Gmail, ¿qué nos dirías? O sea, los niños no deberían, o sea, las cuentas que utilicen los niños tienen que estar supervisadas siempre por los adultos. Respecto a cómo utilizar la IA, yo creo que es súper importante que ayudemos a los niños a saber que no se deberían subir documentos a la IA, documentos, información. Es muy importante qué compartimos con la IA y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Datos personales, fotos, porque hay un tema relevante que es la IA no solo ve lo que nosotros vemos, sino que es capaz de inferir cosas que no están a simple vista. En cuanto a subir datos, yo en el caso de los niños lo evitaría a toda costa, como el que utilicen sus propias cuentas. Y luego les enseñaría a utilizarlo como complemento de su actividad, como una ayuda, no como el eje del aprendizaje. Primero que aprendan, que cuestionen, que piensen y luego lo complementen, incluso la IA. De hecho, hay un ejercicio que se suele hacer mucho en los profesores que es enseñarles a los niños a llevar la contraria a la IA. Plantearles, oye, averigua si esto que está diciendo la IA es verdad, es mentira, dile que te mienta, hay que generar una historia alternativa. Entonces se dan cuenta de que todo ese film, o sea, que es volátil, o sea, que te puede decir una cosa y la contraria, porque al final no deja de ser un software. Y cuando eso pasa se dan cuenta de que al final el poder de verdad lo tienen ellos y tienen que levantar barreras para tomar el control de su vida. Lo tienen las personas. Eso es. Y por último quería preguntarte, ¿qué señales se deben vigilar en casa? ¿Qué señales nos tienen que despertar esa alarma en nuestro cerebro en cuanto al tema de menores y uso de la inteligencia artificial? Pues sobre todo el aislamiento, o sea, cuando empieza a crearse cierta dependencia, y lo llevamos a la IA como lo podemos llevar a las redes sociales, lo que pasa es que la IA entra en sitios en los que las redes sociales no pueden entrar. Excesiva dependencia, cuando tienes cierta conexión emocional con la IA o con un personaje creado por IA. De hecho, existen aplicaciones, se llaman las Companion AI, donde tú puedes crear incluso compañeros, amigos, tutores, personajes virtuales con los que hablar. El aislamiento es fundamental. Cuando tienes dependencia de la IA para hacer cualquier actividad, desde redactar algo, a hacer una investigación, a escribir un cuento, cualquier cosa nos vale. Eso es, cuando tienes ese bloqueo, el bloqueo de la página en blanco y tienes cierta dependencia de la IA, eso hay que vigilarlo. Y sobre todo cuando un niño no sabe cómo empezar a abordar un problema, cuando necesita siempre que el primer paso se lo dé una IA, pero especialmente yo creo que el aislamiento. Vale, eso también yo creo que sería aplicable a muchos adultos. Sí. Así que tengámoslo en cuenta. José Manuel de la Chica, ha sido un enorme placer terminar este año contigo. Nos ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado y no nos queda más tiempo, pero estoy convencida de que te vamos a tener en alguna otra ocasión para que sigamos abordando estos temas que para muchos nos resultan complejos. Pero va a ser muy divertido, además estamos al principio del viaje, o sea que un gustazo. Muchísimas gracias y que pases una estupenda Navidad. Felices fiestas. Como siempre. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.